Y vamos a dar la bienvenida. Ella es Laura Ceci de Reguerense, vive en Santiago de Chile desde el año 2011, es bióloga molecular con un posgrado en neurociencia. Bueno, ella está trabajando en el área de ciencias en un colegio en Waldorf y está diseñando también un proyecto de divulgación científica. Le vamos a dar la bienvenida y los buenos días a Laura de Reguerense. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Bueno, un placer tenerte en el aire, gracias por estos minutos. Nos encanta charlar con darreguerenses que están en algún lugar del planeta, podemos decir. Vamos a entrar y siempre le preguntamos un poco a los darreguerenses dónde hicieron sus estudios acá en Darregueira, qué familiares tienen, como para ubicarnos un poco. Bueno, primero, antes de entrar directo en la pregunta, cortito, simplemente hacer mención de que es curiosa la fecha en la que me llamaste. Los chicos están en colegios Waldorf y la semana pasada ya tenían vacaciones, pensábamos irnos una semanita a Darregueira. Así que pensábamos estar allá y si bien no podemos estar presencialmente, de alguna manera lo hiciste que sea virtual. Así que igual es curiosa la fecha. Muy bien, así y contestando a tu pregunta... Fue justo casualidad, digo casualidad ahí. Sí, esas casualidades curiosas de la vida. Bueno, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Mira, yo crecí, en Darregueira, soy hija de Freddy Ceci, muchos lo ubicarán, y de Teresa Guete, o Tere Ceci, como la conocen muchos. Estudié en la escuela 7, la primaria, y después la media la hice en la escuela de educación media, número 2. En ese momento se llamaba así, creo que ahora cambió el nombre, si no me equivoco. Sí. Bien. Así que... ¿Y ahí decidiste irte a estudiar? ¿Cómo arrancó? Sí. Ahí yo decidí irme a estudiar. Obviamente hice como todos los jóvenes, o la gran mayoría de los jóvenes que hacen una orientación vacacional. Y el área de ciencia, el área de la biología, de la medicina, siempre fue lo que a mí más me llamó la atención. De hecho, de pequeña jugaba que tenía un club de investigación. Mirá vos. Y teníamos tarjetas y teníamos miembros con mi hermana y unos amigos del barrio. Y todos los domingos después de los asados jugábamos a que íbamos por el barrio haciendo un preparado con todas las cosas que sobraban de la mesa para matar hormigas. Esa era nuestra misión. Y ese juego finalmente se convirtió en vocación más adelante. Entonces decidí buscar la carrera que más me gustaba, que me llamó la atención esto de la biología molecular. Y me fui a San Luis a estudiar. Me quedé un año, desde que terminé la educación media, me quedé un año. En ese momento mi mamá se quedó sin trabajo y entonces no era el mejor año para irse a estudiar, pero me fui al año siguiente, en el 98. Así que ahí cursé en San Luis toda mi carrera universitaria. Me quedé unos años más en San Luis después de terminar mi carrera haciendo investigación, terminando unas investigaciones. Uh-huh. Allá la carrera normalmente termina con una tesis y completé la tesis, hicimos un par de investigaciones más y ya empecé a tramitar lo que sería mi paso siguiente, que era el doctorado, digamos. Bien, y a la par estás en pareja con otro darreguerense que hablamos en algún momento también, que es Fabricio Brunesque. Exacto. Sabes que siempre mencionamos que es toda una felicidad que seamos los dos del mismo pueblo. Tenemos muchos amigos que son casados, que viven fuera, que uno es de un lugar y otros de otro lugar, y cada vez que viajan es complicado. Nosotros siempre nos reímos que la ventaja que tenemos de ser del mismo pueblo cuando vamos. Exactamente, eso es lo lindo. Sí, porque uno puede estar y centrarse y una familia de otra está a 3 cuadras de distancia. Bueno, y una vez que te recibiste, anduvieron de viaje, estuvieron, me acuerdo que hablamos con Fabricio en algún momento, anduvieron de viaje por España, ¿no? Estuvieron por allá. Claro, porque el doctorado, Fabri se fue en su momento a hacer un magíster a España. Yo estaba mirando por doctorado porque tenía ganas de hacerlo fuera y miré en España también, coincidió, así que nos fuimos para allá, para Madrid, y estuvimos desde el 2005 en Madrid hasta finales del 2010.
viviendo allá. Fabri estuvo un poquito más porque él se fue antes. Ujú. Y ahí cursé mi doctorado, sí, en la Universidad Autónoma, en el área de medicina. Y bueno, obviamente con la especialización en neurociencia, estuve trabajando en eso. Allí nació nuestro primer hijo. Y lo que nos pasó es que estábamos muy, muy alejados de la familia. Nosotros somos ambos muy familiares. Y claro, teníamos a nuestro hijo viviendo en un entorno muy diferente al nuestro, proyectando una experiencia totalmente diferente y opuesta a la nuestra, y sentimos que eso en algún minuto iba a generar una brecha enorme. Ujú. Entonces decidimos buscar nuestro siguiente paso, digamos, movernos a un lugar más cerca de los viejos, de la familia, que nos permita estar más conectados. En España cada vez, bueno, con la crisis del 2010 que llegó, se ponía muy complicado el tema de invitar a gente desde fuera. Cada vez hacían más controles, era más complejo. Y bueno, entonces decidimos regresar, buscar un lugar más cercano. Y la posibilidad que vimos más factible es que yo mire, terminado ya el doctorado, a ver dónde podía comenzar un postdoctorado. Ujú. Que es como seguir los pasos de la carrera científica académica, si se quiere. Ajá. Bien. Y bueno, buscamos en Uruguay, buscamos posibilidades en Mendoza, Santa Fe, distintos lugares de Argentina. Buscamos también en Chile. Y finalmente el proyecto de Chile cerró. Cerró desde la oportunidad, desde lo que a mí me interesaba, desde lo económico. Así que nos vinimos para acá. Bueno, así Pero que pasamos sí. en el medio un año en Darregueira. Claro, Fabri me acuerdo que había contado una vez que habían estado un año acá, y uno de los chicos nació acá. Exacto, allí nació, porque volvimos, yo estaba embarazada y ahí nació nuestro segundo hijo. Sí, Bueno, así que es y muy ya después nos vinimos a San... es muy raro esto porque son tres, ¿no? En total, o sea, uno nació allá en España, otro nació en Darregueira y otro nació en Chile. Bueno, y ahora son 4, tenemos 2 chilenos. Ah, hay otro más, 4. Sí. Hay otro más, que tiene meses ahora. Sí, Bueno, sí, sí. eso es muy raro. No sé si hay tantos casos de familias o de padres, ¿no? Que tengan, bueno, a ver, un hijo en España, en Europa, otro en Argentina, en Darregueira y dos en Chile, por ejemplo. No debe haber muchos casos, ¿no? De hecho, nosotros bromeábamos mucho con eso, porque decíamos, esto parece un cuento, se juntaron un argentino, un chileno y un español, ¿viste? Los típicos cuentos, chistes de... Pero sí, mucha gente nos decía que cada uno nació en un país distinto. Estaban, ¿se van a seguir mudando o...? Claro. En fin. Bueno, ¿cómo fueron un poco los primeros años en la adaptación ahí en Chile, ¿no? Después de pasar bueno, un poco de España, pero sobre todo de la vida de pueblo, tranquila, ¿no? Ya sabemos lo que es Darregueira en comparación con una ciudad, digo, ¿cómo fue esa adaptación? ¿Y fueron directo ahí a Santiago de Chile? Sí, venimos directo a Santiago. Mira, la adaptación, bien, yo creo que lo que más me costó fue el cambio de Darregueira a España. Eso fue lo que más me costó a mí en lo personal. Uh-huh. Porque venía de una situación de una joven estudiando en un pueblo o en una ciudad pequeña como es San Luis, con un ritmo tranquilo, en una facultad donde te cruzas con la profesora de primer año y te conoce por el nombre. En fin, de una experiencia totalmente cercana y pueblerina, si se quiere, a estar en una ciudad que uno, digamos, chocarte con una cultura que uno pensó que iba a ser más cercana y en verdad no lo era tanto. Uh-huh. Pero uno se acostumbra, yo creo que siempre me quedó el recuerdo, son 6 meses más o menos los que uno tarda en acostumbrarse. Así que después de tener esa experiencia, cuando vinimos a Santiago ya sabíamos eso, sabíamos que uno tarda un tiempo en adaptarse al entorno, a la cultura, a las formas, y lo tomamos con más calma, y la verdad es que fueron muy amables en el trato cercano, en el tú a tú. Los chilenos fueron muy, muy amables con nosotros. Así que no, estuvo lindo. Nos costó, yo creo, adaptarnos de lo que es una ciudad allá en Europa, que normalmente son ciudades muy limpias, donde la belleza importa mucho, muy floridas, siempre les están cambiando las flores y todo está decorado y todo está bien puesto.
a volver a acostumbrarnos a nuestras ciudades grafiteadas, digamos, con otra estética. Eso nos costó al principio. Uh-huh. Bueno, y para aquel que no tiene absolutamente ni idea o ha escuchado la palabra, bueno, ¿qué estudia o qué estudia una bióloga molecular, para entender un poco? Sí, suena muy raro. Mira, lo que se centra la carrera en realidad es estudiar todo lo que tiene que ver con la genética. Uh-huh. Los cambios genéticos o todas las técnicas que tienen que ver con la transformación de los genes o el empalme de genes para hacer investigación. Por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema de la PCR del COVID, sí. Bueno, un biólogo molecular se encargaría, por ejemplo, de desarrollar una PCR, de investigar, de generar algún fragmento para detectar, de hacer un análisis del genoma del virus, ese tipo de cosas. Digamos, todo lo que tiene que ver con genes. Con genes. Sí, cómo se expresan, cómo se detectan, dónde se están expresando, si los puedo modificar, si los puedo apagar o encender. Ese tipo de trabajo podría ser un biólogo molecular. Bien, y actualmente me decías que estabas trabajando en el área de ciencias. ¿Es un colegio, el colegio Waldorf, es un colegio privado? Sí. De una pedagogía que es la pedagogía Waldorf. En el fondo yo me quedé encantada con esta pedagogía porque llegué como mamá a los colegios Waldorf. Y llegué en un momento en donde yo también hice crisis un poco con el sistema científico. A mí me empezó a pasar de que a mí me encanta la ciencia, amo la ciencia, pero uno en la carrera académica va mutando. De la misma manera que ocurre con estos virus, va mutando, y para cuando uno se hace ducho en el área de investigación, ya te toca gerenciar un laboratorio. Uh-huh. Entonces uno termina su carrera dedicándose más bien a generar y administrar proyectos, administrar, digamos, recursos humanos y financieros, porque los que vienen debajo, los predoctorandos o postdoctorandos, son los que hacen la investigación. Uh-huh. Uno como jefe, como PI, digamos, Principal Investigator, lo que hace es gestionar el laboratorio. Y a ese paso yo no quería llegar. A mí me gusta la ciencia, me gusta el hacer. Exacto. Entonces, y me gustaban mucho actividades que hacíamos en el laboratorio que tenían que ver con divulgación científica, con dar cursos para que puedan llevar una ciencia, digamos, más contemporánea a sus aulas, con las ferias de la ciencia que se organizaban. Eso a mí me encanta. Uh-huh. Entonces, finalmente llegado a este punto, decidí abrirme y lanzarme más por el lado de la educación y la divulgación. Y entonces me hacía mucho sentido el cómo la pedagogía Waldorf aborda la ciencia desde el punto de vista de lo humano. No la aborda tan desde el método científico, no se trata de seguir un método y lograr un resultado, uh-huh, sino más bien la experiencia del observar y del conectarte con tu entorno y aprender. Porque uh-huh, todo lo que pasa en tu entorno finalmente pasa en uno mismo. Entonces, esa unión de lo personal con la ciencia, con el entorno natural, a mí me encantó. Y bueno, para allá me fui. Sí, pero bueno, ahí eso también es un poco lo que estudia también la biología molecular, ¿no? Esa relación de las personas, los lugares relacionados al ADN, a los genes. A mí estuve viendo un gráfico ayer que me encantó. Y también estás en un proyecto de diseño de divulgación científica, me decías. Sí, porque estamos ahora con una colega empezando a gestar un proyecto que tiene que ver más bien con divulgación en distintos entornos, en entornos por ahí más, ¿cómo decirlo? Donde por ahí esta pedagogía no llega tan fácilmente. Esta pedagogía, como es privada, está orientada siempre a un sector. Uh-huh. Pero la idea es llevar estas experiencias también a colegios más municipales, por ejemplo, o qué sé yo, hacer también orientación a los maestros, qué otras herramientas pueden también emplear. Acá en Chile está muy establecido
y se sigue mucho el patrón del método científico. El tema de investigar causa, consecuencia y analizo el resultado. Es como más resultista la ciencia. O sea que en estos días que se necesita la investigación con el caso del COVID-19, digamos, viene bien eso. Sí, claro. Claro. Bueno, y también tiene que ver con el ir generando capacidad crítica también. Que es lo que más me gusta de la ciencia, es esa capacidad que tiene de cuestionar todo. Incluso lo que se supone que es una ley establecida, también hay lugar para cuestionarla. Bueno, así que estamos hablando con Laura Ceci, ella es de Reguerense, está en Chile desde el año 2011, nos están contando un poco, bueno, sobre su trabajo, sus estudios. Te iba a preguntar, bueno, no sé si te han llamado o colaboraste en algún momento con algo relacionado a la pandemia, y bueno, ¿y cómo ves un poco la pandemia ahí en Chile? Sabemos que en los últimos días se ha disparado un poco el número, ¿no?, de contagiados y de muertos también. Sí, mira, en ese sentido, curioso, en el laboratorio donde yo estoy trabajando se habían dedicado muchas veces a hacer investigación sobre el genoma de distintos bichos, digo bichos en general, hablando cariñosamente, sí, distintos animales que tienen o viven en condiciones muy peculiares. Aquí en Chile, como tiene una geografía tan particular, se da mucho en el desierto de Atacama, distintos animalitos que se habían adaptado a, no sé, por ejemplo, altas radiaciones UV o alta salinidad, entonces se investiga cómo es que se adaptaron. Este laboratorio donde yo estuve, tenía esto puesto en marcha, y entonces cuando surgió lo de la pandemia, también se dedicaron a buscar o a desarrollar alguna técnica para detección que no sea tan cara, porque el PCR lo que tiene es que es caro. Todos los reactivos son traídos del extranjero, se cobran y se pagan en dólar, entonces son estudios bien caros. Claro. Y bueno, en eso estaba el laboratorio, y conociendo la ciencia desde dentro, me imagino que también todos los laboratorios científicos están un poco reciclando en esto de la pandemia, porque es una prioridad hoy en día. Y como prioridad también, digamos, goza de más beneficios aquellos laboratorios que se dediquen con más ahínco o que tengan herramientas para detectar el virus y enfrentarlo, que aquellos que no. De alguna manera eso también desde lo económico en la ciencia impacta. Entonces todos los laboratorios están buscando de qué manera puedan aportar. Uh-huh. Eso por un lado. El tema de los casos, sí, yo me he mantenido bastante al margen de los números, porque los números y la estadística en ciencia es muy compleja, y uno puede informar números, decir una cosa, y luego puede estudiar el mismo fenómeno viendo otros números y aparentemente dice otra cosa. A nosotros nos pasó, por ejemplo, una anécdota cortita. En el laboratorio investigábamos inflamación. Uh-huh. Y entonces teníamos un modelo de pez, hacíamos un daño y veíamos cómo acudía la inflamación. Entonces después poníamos distintos antiinflamatorios y los probábamos, a ver cuál era el que resultaba mejor. Y efectivamente con los antiinflamatorios nosotros veíamos que llegaban al lugar menos células inflamatorias. Las teníamos marcadas. Las células se veían de un color verde fluorescente. Uh-huh. Entonces con fotos íbamos siguiéndolo, haciendo una especie de stop motion o time-lapse, que se llama. Y resultó que efectivamente había uno o dos que funcionaban muy bien, y por esas casualidades de los experimentos que suelen pasar en ciencia, se nos quedó andando uno de estos experimentos, y lo fui al otro día por curiosidad, porque el experimento, digamos, ya lo habíamos terminado, habíamos constatado de que el antiinflamatorio funcionaba, sí. Pero lo que nos llamó la atención, viéndolo así por casualidad, es que en los controles donde había inflamado mucho, la inflamación había resuelto, se había terminado, y en esto todavía seguía inflamado. Entonces, tú puedes informar, por ejemplo, en este caso, que el antiinflamatorio era efectivo y bajaba la inflamación.
y no haber visto nunca que la inflamación lo que se hace es que se extiende en el tiempo, se hace como más crónica. Ujú. ¿Me explico? Sí, Entonces, los números, claro, ahí hay que ver qué se informa. Y los casos han aumentado acá en Chile porque ayer, por ejemplo, estábamos escuchando las noticias, que lo hago cada tanto, no estoy muy pendiente, pero como para ponerme al día. Y claro, lo que informa el Consejo, digamos, el Ministerio de Salud, aconsejó al presidente que todos aquellos casos de personas, por ejemplo, que hayan estado en contacto con un caso confirmado y que tengan algunos síntomas, es decir, un síntoma, puede ser fiebre, puede ser una tos o lo que sea, son considerados sospechosos. Y no se les va a hacer el análisis, sino que se los va a mantener en observación, el análisis de PCR, me imagino. Uh-huh. Se los va a mantener en observación y se los va a considerar como sospechosos. Y esos cuentan como positivos. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que no hay recursos para hacer y repetir tantas veces la PCR. Entonces es preferible detectarlo como positivo y que luego no sea, a contarlo como negativo y que luego efectivamente sea un caso. Entonces eso hace que los números cambian drásticamente también. Te quería preguntar también, bueno, y ayer hubo algunas protestas, o antes de ayer en Chile, de gente, bueno, que la está pasando mal, ¿no? Relacionado a la pandemia, pero también al hambre y una crisis que viene acarreando Chile desde el año pasado, un poco esa situación también, ¿no? Sí. En general el país está muy descontento con el gobierno. Muy descontento con lo que Piñera representa, que tiene que ver con más capitalista. Uh-huh. Y acá hay muchas desigualdades en la sociedad, que han estado siempre, pero que ahora la gente empezó a reclamar y ya no quiere seguir sosteniendo. Lo que pasa es que son exigencias que van a costar mucho tiempo y efectivamente esto del coronavirus hizo que mucha gente padezca necesidades, porque hay familias enteras. Nosotros tenemos muchos amigos dedicados, por ejemplo, a un restaurante, a cafeterías, y todo eso cerró. Y el Estado es un Estado pequeño que no tiene cómo solventar, digamos, todas esas familias, todas esas pérdidas. Uh-huh. Así que sí, se están empezando a sumar ya quejas que tienen que ver con las necesidades que la gente empieza a padecer después de una cuarentena tan prolongada. Exacto. Y eso que aquí en Chile fue un poco al revés de lo que me contaba nuestra familia en La Regueira. Acá en Chile fueron tratando de sostener y de evitar el tema de las cuarentenas tan drásticas. Uh-huh. Hasta la llegada del invierno, porque acá la llegada del invierno trae el virus sincicial, que es un virus que afecta a recién nacidos, que es muy severo y que también demanda camas UCI y demanda atenciones especiales. Entonces se lo vieron venir sumándose con el coronavirus y fueron paulatinamente estableciendo medidas de restricción y ahora ya estamos en todo Santiago. Pero hay mucha gente que lleva mucho tiempo encerrado. Y eso también trae sus consecuencias, digamos, económicas, anímicas, en fin. Bien, y ustedes con su trabajo, ¿cómo van estos días de cuarentena? ¿Lo hacen virtualmente? ¿Salen un poco? ¿Cómo hacen? Sí, lo hacemos virtualmente. Bueno, hasta hace 2 semanas teníamos todavía permitido salir, ahora ya hace 2 semanas que estamos en cuarentena, pero tenemos la suerte de estar en un entorno, digamos, donde los chicos pueden salir al patio, pueden jugar, tenemos un patio grande. Uh-huh. De hecho, tenemos hasta gallinero aquí en la casa. Así que es un entorno amigable para ellos. Se han podido mover, han podido jugar. Y hemos podido con Fabri coordinarnos para sostener el ritmo de que también los chicos estén con las actividades del colegio, poder acompañarlos. Así que, a pesar de ser tantos en la casa, uh-huh, ha sido bien entretenido.
Y yo creo que el ser tantos en la casa también lo hace entretenido. O sea, los hermanos se han jugado entre ellos, se han peleado entre ellos, en fin. Sí, sí. Pero dentro de todo estamos manteniendo un ánimo tranquilo y tratando de sacar el provecho de lo que esto significa, de lo que es estar en casa con ellos, de darnos la oportunidad de hacer cosas que no habíamos hecho antes por falta de tiempo, de estar aprovechando de ver el crecimiento de nuestro bebé más pequeño, o sea, tratando también este periodo enriquecernos con las cosas que uno va viviendo que de otra manera no hubiera podido vivir. Uh-huh. Y tratando de ver lo positivo. Porque... Sí, sí. Hay cosas que con la rapidez que el humano vive tal vez no las disfruta o no las ve, ¿no? En el día a día como estábamos normalmente. Ahora con esto que sucedió de tener que estar más en casa, no salir, digamos, hay un montón de gente que ve o se para a disfrutar de un montón de cosas. Totalmente. Y lo que sería interesante sería no volver a los viejos hábitos cuando esto termine. Uh-huh. Después de tantos años viviendo ahí, ¿se sienten un poco, digamos, chilenos desde el lado de decir, quiero opinar o quiero actuar sobre la política, pensando en la política de Chile, digamos, o lo miran un poco más de afuera y decís, sí, opino un poco, pero no me meto? Y mira, uno cuando sale del país es curioso porque ya uno es de aquí y de allá, ya no sos ni argentino, ni español, ni chileno, es como que uno empieza a identificarse con todos y a no identificarse con nadie, como que vas tomando de aquí y de allá elementos y formas de ver y eso de alguna manera te va haciendo ver las cosas tal vez desde otra perspectiva, más a distancia, es como tomar distancia del tema y mirarlo desde lejos y nosotros nos pasa de que, claro, seguimos muy pendientes siempre de las noticias de Argentina porque tenemos toda la familia ahí y porque somos argentinos, digamos. La Argentina uno la lleva en la sangre, uno tiene la niñez vivida en ese entorno y eso es muy fuerte. Uh-huh. Entonces, siempre vamos a mirar desde el punto de vista argentino y nos hemos identificado con las bondades que tienen los argentinos, las cosas buenas y también las cosas que no nos parecen tan buenas. Y opinamos de la política argentina a distancia porque uno aprende también del ver, del entender, del mirar. Y también nos pasa con Chile. Con España lo hacemos cada tanto, tenemos amigos allá, uh-huh. Pero Chile y Argentina yo creo que son los países que más nos acercan. Y creo que tiene que ver finalmente con las vivencias más personales. Argentina... Ahí pasamos nuestra niñez y nuestra juventud y en Chile tenemos nuestros hijos y nuestros hijos hablan chileno, tienen amigos chilenos, entonces emocionalmente los dos países que más nos conectan son Argentina y Chile. Y sí, uno también participa de la opinión, también mira, opina y tenemos suerte de que con varios amigos uno puede ser sincero y compartirlo. Le hemos perdido, a ver si... Opinión. Ahí está, ahí volvimos, se había cortado, Laura. ¿Ahí nos escuchás? A ver si podemos... Sí, ahí se escucha. Ahí está, ahí te escuchamos. Nos decías que compartían con amigos diferentes opiniones, eso ahí se quedó. Sí, que digamos, como buen argentino uno opina de todo un poco, de Chile, de Argentina, y lo hace siempre con la intención de analizar, de aprender, de entender, así que, lo compartimos con varios amigos, que nos juntamos muchas veces acá, ahora más virtualmente, pero siempre que se dan estas charlas opinamos de Argentina, opinamos de Chile, hablamos, arreglamos el mundo, lo desarreglamos, lo volvemos a armar. Eso lo hacemos todos los argentinos, arreglar el mundo. Sí, eso está en el alma. Te quería preguntar qué cosa puntual extrañás por ahí del pueblo de Darregueira, alguna cosa puntual o de Argentina. Mira, lo que más disfrutamos cuando vamos a Darregueira es del pueblo en particular,
es esa posibilidad que te da de que los chicos sean tan independientes. Porque los chicos, cuando nosotros vamos para allá, agarran las bicicletas y salen y se van solos por el pueblo, y van para acá, van para allá, dejan la bici en la vereda, entran, salen, la bici está ahí. Ese moverse con tanta seguridad y con tanta calma, es de las cosas que más valoramos cuando vamos allá y que más disfrutan los chicos. Bueno, y tienen... Porque sí. es impresionante cómo impacta en ellos esta posibilidad de autónomamente moverse. Uno no se da cuenta, pero cuando uno vive en una ciudad y uno tiene que ser el transporte de los hijos, es distinto. Un hijo se vuelve más independiente allá. Bueno, estamos charlando, para aquellos que se van enganchando, en Mañanas Urbanas con Laura Ceci, reguerense, que está viviendo en Chile, junto a Fabricio Bruneschi también, que en algún momento hablamos, y tal vez seguramente más adelante vamos a volver a hablar, porque nos encanta hablar con reguerenses que están en algún lugar del mundo. Y antes de cerrar esto, siempre preguntamos, ¿se consiguen todos los productos argentinos ahí en Santiago? Desde, no sé, un dulce de leche, una yerba, alguna cerveza argentina, sabemos que hay ahí pasando la cordillera. Sí, todo, y acá en la casa nunca faltan. Bien, son de... Sí, decime. Sobre todo, me apuntan acá, sobre todo el dulce de leche y la yerba. Che, bueno, gracias Lau por estos minutos, te agradecemos, saludos a Fabri y bueno, y a todos los chicos. También en algún momento tu hermano, que es veterinario, bueno, formó parte del programa en la tarde, ¿no? En Mañanas Urbanas, en Conectados, tenía un segmento todos los jueves, los miércoles, me acuerdo. Así que te agradecemos. Qué bueno, de verdad yo les agradezco a ustedes porque de alguna manera nos acercaron, como te dije, a dar regueira en estas semanas que pensábamos estar allá. Así que les mando un saludo muy, muy, muy grande, un cariño inmenso a todos los que están allá en el pueblo, a la familia en especial, pero a ustedes también, y les agradezco mucho el espacio y la oportunidad que nos dan de comunicarnos, de estar y compartir. Bueno, dale, muchísimas gracias, saludos ahí para todos y a quedarse y cuidarse en casa. Totalmente, un abrazo grande para ustedes también y bueno, esperemos que esto pase y que cuando salgamos no tengamos miedo de abrazarnos y como dijimos antes, no volver a los viejos hábitos. Exacto. Que esto genere un cambio real. Exacto, un lindo mensaje. Bueno, Manuel, un abrazo grande para todos. Dale, hasta luego, besos para todos por ahí, chau chau.